Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Iniciamos la 7ª clase de Guerreros de Oración, que es la continuación del combate al pecado capital de la ira. Vamos a enfocarnos a un tema en donde, con el favor de Dios, vamos a poder aprender cómo se combate. Esta sesión es sumamente importante porque si ustedes toman como base esta estructura de identificación de la problemática, enfermedades, ataques, esta estructura es aplicable a todos los pecados capitales, pero es algo que no van a encontrar en otro lado porque es producto de una investigación, es producto de una experiencia terapéutica. Entonces, ha dado muy buenos resultados. Si ustedes esto lo van aplicando, lo van incorporando, con el favor de Dios van a tener una gran oportunidad de poder avanzar en cualquier tipo de problemática que tengan presentes. Inicio, como siempre, insistiéndoles, los fraudes están muy fuertes en todos los ámbitos, tanto no solo a los católicos, no es un ataque solo a los católicos, yo me he enterado de grupos o tengo acceso a otros grupos que nada tienen que ver con el catolicismo y también están igual. Sigan esta línea de cuidarse, de no dar datos, de no aceptar códigos, de no aceptar mensajes de bancos. Hay que cuidarnos entre nosotros, hay que estar muy atentos porque lamentablemente esto ya sí es un problema muy grande y entonces es mejor que constatemos, ¿no? Que una información que se pida, pues primero estemos muy claros si es real, porque el hackeo y bueno, mucha gente se ha visto perjudicada. También hoy hay que combatirlo, hay que pedirle a Dios que se detenga este mal que está ya muy presente en redes y que es por eso que le seguimos insistiendo que no autorizamos nosotros como instituto a nadie en pedir ofrenda, donativos, información o ayuda por este servicio. Por ningún motivo, nadie, ni yo, nadie va a pedirles nada por este servicio. Es así que tampoco autorizamos a nadie en dar este servicio porque lo pueden clonar y hacer como que lo están dando y beneficiarse de otra manera. Entonces hay que cuidarnos entre nosotros, hay que cerrar filas y tratar de mantenernos en un mismo orden. Si alguien está interesado en tomarlo, lo pueden canalizar a las personas a través de del grupo. Subí ya un enlace, si ustedes quieren compartirlo, lo pueden compartir, pero debe de quedar muy claro que ese enlace es un grupo respaldo, en ese grupo no se publica, pero te vincula al grupo oficial que tenemos de este taller y que dentro del taller se va subiendo información complementaria. Es importantísimo no salirse de donde no se publica porque lo saca del otro y entonces un poquito se va complicando y luego nos dicen, oye, vuélveme a meter porque ya me salí o ya me sacaste, entonces yo no los he sacado. Sencillamente, bueno, pues hay personas que no manejan muy bien la tecnología, se entiende, pero se les pide que, bueno, vayan tratando de aprender para que podamos tener toda la información y yo trato de no subirles más información para que se centren en lo que se está dando en el taller, no se saturen, o sea, no se trata de que estén toda la semana viendo información y sí se dispongan con una mejor actitud a poder realizar el trabajo que se está llevando a cabo en este espacio. Ayuden a reportar, por favor, cualquier anomalía, cualquier situación que ustedes se enteren, por favor, apóyennos y se les sigan mostrando los números de contacto. Recuerden que hay personas que ven el video 7 por primera vez y es por eso que se les pide su paciencia. Este es el número de contacto general y bueno, confío en Dios que quien nos ve por primera vez, pues le puede tomar captura de pantalla y así estar muy atentos, ¿no? Porque a veces nada más se dejan llevar por la foto y nosotros en la foto del grupo está esta primera que proyecte. Esa es la foto de perfil de nuestro grupo y entonces pues ahí se explica, ¿no? Que hay que cuidarnos. Bien, vamos a empezar con la oración al Espíritu Santo. Vamos a disponer el corazón, la mente y pedirle al Señor que nos conceda que su Santo Espíritu nos guíe. Y decimos juntos, oh Espíritu Santo, Divino Espíritu de luz y de amor, te consagro mi inteligencia, mi corazón, mi voluntad y todo mi ser en el tiempo y en la eternidad, y a mis hijos y familia. Que la inteligencia sea siempre dócil a tus inspiraciones celestiales y a las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica de la que eres el guía infalible. Que mi corazón, perdón,
esté siempre encendido de amor a Dios y al prójimo. Que mi voluntad esté siempre conforme con la voluntad divina. Y que toda mi vida sea una imitación fiel de la vida y de las virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien con el Padre y contigo, oh Espíritu Santo, sean dados honor y gloria por siempre. Amén. Bien, le seguimos pidiendo que sea Él quien venga a estudiar en nosotros, a dictar este espacio, que sea Él quien nos brinde su guía, su sabiduría. Y decimos juntos: Padre, te amo. Ven, divina voluntad, a vivir y a dictar este espacio de enseñanza en mí. Santifica mi cuerpo, alma y espíritu. Todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo, te pertenezco. Por eso te pido la guía e intercesión constante de tu Santo Espíritu y con él los 7 sagrados dones, la práctica de las virtudes, el combate a los pecados capitales, las 12 familias de vicios y todo espíritu maligno. Concédenos la renuncia al mundo, la carne y el demonio. Bríndanos la protección e intercesión constante de todos los ángeles, los santos, las almas del purgatorio. Con María Santísima y San José, intercede por nosotros ante Dios, para que alcancemos la gloria eterna, amando a Dios sobre todas las cosas y viviendo en su divina voluntad. Que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos circunde y nos proteja ahora y siempre. Amén. Solo quiero rescatar 3 ideas principales en la sesión anterior. Confío que, fundamentado en los padres de la Iglesia y del desierto, debemos de rescatar la conciencia de que Dios no crea al mal. Los demonios no son creación de Dios. Por consiguiente, Dios tampoco crea las pasiones, vicios o pecados capitales. Sería una palabra común, ¿no? Es decir, o un sinónimo. Dios no lo cree. Es así que nosotros necesitamos entender que si Dios no lo crea, lo que nos vincula con las pasiones es el pecado de Adán y Eva, el pecado original. Como habíamos reflexionado, ese pecado original le abre la puerta a la soberbia. Y es la purificación de este defecto lo que nos está abriendo pruebas severísimas en el mundo. Entonces, nosotros necesitamos tener esto muy claro, porque lo que les voy a explicar hoy es de gran ayuda y confío que sea de gran bendición para sus vidas, pero necesitamos seguir este camino. Entonces, en este destierro en el que está la humanidad, o en el que estamos toda la humanidad, están estos principios espirituales y la mayoría ya no los tiene claros. Como no los tiene claro, vive pruebas. Y a mí me pasa muy seguido en terapia que el paciente dice: es que Dios me olvidó, es que por qué si yo iba a misa, es que por qué si yo estaba alineada a la fe, adoradora, estaba metida en tal grupo, ¿por qué me está pasando esto? Y hay gente que llega a extremos de blasfemar, de culpar a Dios, cuando no es así, hermanos. Las pruebas son necesarias para purificar este defecto. Y esta estructura de vida está totalmente pues establecida para que nosotros seamos perfeccionados. Que se nos haya olvidado, que la iglesia ya no lo enseña de manera constante o de esta forma como se entendió en la tradición, es distinto. No representa que cambió, no representa que el plan de salvación de Dios cambió o la estructura de purificación cambió, no, al contrario, sino que ya nos enseña y que en esa carencia pues, la mayoría se están sembrando muchos errores. Hoy quiero con mayor entonces precisión que ustedes tengan muy claro que, retomando estos principios, fuimos creados imagen y semejanza. La virtud se pierde, estoy rescatando las ideas principales para que ustedes tengan esta conciencia. La virtud se pierde con el pecado original y entonces somos una iglesia que carece de virtudes. Somos un núcleo familiar que carece de virtudes y en lo individual, como personas, también. Entonces, esta ausencia de virtudes, los padres de la iglesia y del desierto postulan que son los que generan la enfermedad del alma. Son los que generan la alteración en la conducta. Y primero se enferma el alma y luego se enferma el cuerpo. En esta estructura de trabajo, nosotros nos dimos cuenta que se cumple con exactitud.
Si la persona no entiende el plan de salvación, si la persona no entiende el proceso de prueba, entonces termina enfermándose el cuerpo. Esto es totalmente cierto. Voy a poner algunos ejemplos más adelante y les ruego, no puedo abrir, les ruego que sea la última vez, no puedo dar paso a preguntas. Se les pide que hasta el final y que no insistan, por favor. De tal manera que para que podamos avanzar bien un tema necesito decirlo de corrido, porque si no le damos paso a las preguntas y nos vamos para otro lado y ya no se cumple el objetivo. Entonces les ruego a todos que no hay preguntas hasta el final. Es así que cuando nosotros estamos en este proceso de prueba y de destierro, debemos de tener muy consciente también que entonces Dios va a permitir que los demonios nos tienten o nos prueben y que en ese proceso nosotros estamos viviendo una purificación y un perfeccionamiento si entendemos que lo es. Si no lo entendemos, entonces nos enferma, hermanos. Si no lo entendemos, entonces terminamos en una total situación en la que vamos deteriorando hasta que nos sacan de la iglesia. Esta semana traté a una paciente, tuve la oportunidad de poder atender a una persona que me pidieron el favor, estaba muy mal y entonces dije, bueno, adelante. Y fíjense la importancia. Aquí voy a proyectar esto porque necesito que esta parte la tengan todos muy clara. Voy a contar primero un poquito el contexto de esta persona para que ustedes vayan entendiendo la estructura de lo que estoy proyectando en pantalla. Es una mujer que estaba totalmente alineada a la iglesia, que hacía sus prácticas espirituales de manera constante, iba a diario a misa, rezaba su rosario, formaba parte de la adoración nocturna, estaba totalmente metida en la iglesia. Y de pronto le empieza una tentación por respeto a la persona y porque siempre es importante. Yo sé que pues no hay manera de que ustedes sepan quién es, pero siempre hay que tener un poco más de prudencia. Bueno, no voy a decir que tentación porque la basura no se comparte, pero sí es importante que sepan que ya empieza a tener una tentación. Esa tentación la empieza a obsesionar. De la obsesión pasa a dejar de ir a misa. De dejar ir a misa, dejó de ir a confesarse, finalmente la sacó de todo. La termina metiendo en una obsesión tal que deja de salir de su casa. Fíjense la importancia, ¿eh? Pero eso se pone peor, deja de salir de su casa y como la obsesión, que ya tenía una especie de obsesión demoníaca, ella dice, no, es que yo me siento muy mal y de esa obsesión pasa una ansiedad excesiva. De esa ansiedad ya la mente está tomada, ¿me explico? Ya la mente está totalmente sometida. Ya perdió toda práctica espiritual y eso le genera una especie de debilidad, vamos a tomarlo así. Y entonces ya en ese contexto casi de aislamiento y de encierro, decide ir al psiquiatra y empiezan a medicarla. 4 medicamentos por una obsesión. Y una obsesión que si yo se las cuento, o sea, yo confío que ustedes y yo diríamos, vamos, por una situación así, ¿por qué estás tomando 4 medicamentos psiquiátricos? Pues eso la deteriora más. La empieza a inhabilitar, empieza a tener dolores musculares. En una palabra se le volvió físico. Llega con nosotros, bendito sea el Señor, y entonces le digo, hermano, esto es una obsesión demoníaca, que con una oración de liberación y con un proceso de terapia no tienes ni por qué tomar medicamento ni por qué estar en estas condiciones. Voy ahora a la diapositiva para que entendamos con este ejemplo este proceso. Entonces hay una influencia externa que con lo que hemos venido hablando, hermanos, esa influencia externa está relacionada, aquí pongo pueden hacer captura de pantalla. Esa influencia externa puede ser satanismo, brujería, esta brujería que es invocada desde un plano político, desde un plano para favorecer la delincuencia. ¿De dónde salen los delincuentes? Pues de las familias, hermanos. De la desestructuración familiar que es propia de una estructura y de un sistema que está destruyendo a las familias ideológicamente primero y luego espiritualmente. Hay invocación, esto es importantísimo que no lo olviden. La mayoría de los psicólogos, ni los psicólogos católicos trabajan esto. Hay una influencia. ¿Qué le pasó a esa pobre mujer?
que de camino a la parroquia dice que cada que iba a la iglesia le empezaba la instigación. Eso es brujería, hermanos. Eso no es enfermedad mental. Y ella empieza a deteriorar en una especie de obsesión, de escrúpulos, de entrar en un sentimiento de que le estaba fallando a Dios porque tenía una tentación de camino a la iglesia. Es que hasta el momento en el que se le están presentando las cosas da señal de que el demonio estaba metido. Pero como lamentablemente hay muy pocas personas formadas en estos temas, por eso nosotros nos estamos abriendo a la formación, porque esto te puede resolver, que no estés tomando medicamento, que no estés lidiando con otras formas de tratamiento. Me da mucha pena tenerles que decir que la hermana en su desesperación termina yendo a que le hagan una limpia. Eso la deteriora aún más, ¿me explico? Pero yo quiero que ustedes sean muy conscientes, no es que haya maldad en el obrar, pero si tú no encuentras soluciones, pues es muy difícil. La gente en su desesperación comete muchas imprudencias. Es así que ella pues termina yendo a una limpia y está en las peores condiciones, favorece el ataque. Voy a hablar hoy de cómo está el tema de las limpias. Bueno, y esto es un ataque externo, por eso dice aquí hay una influencia externa y nosotros necesitamos tener muy claro, el satanismo internacional trabaja 24/7. Está constantemente sembrando, insertando, atacando iglesias, atacando a las familias, atacando directamente sacerdotes, atacando comunidades. No podemos ya perderlo de vista. Hay muchos testimonios ya en redes, ya a nivel medios de comunicación. Hay demasiada información como para que nosotros como psicólogos, como católicos, como padres de familia lo sigamos ignorando. Necesitamos incorporarlos. Por gracia y misericordia de Dios en el instituto lo tenemos muy claro. Y entonces a nuestros pacientes les tratamos las tres áreas: la influencia externa, la influencia interna y la influencia ideológica. Porque me he encontrado en terapia personas que tienen insertadísimo, por ejemplo, el empoderamiento femenino y les hace un daño terrible. Les está influenciando ser descuidadas con sus hijos, por ejemplo, el que no le den la importancia al matrimonio que representa, que sean omisas en muchas de las cuestiones espirituales que tienen el compromiso. Todo padre tiene compromiso de formar espiritualmente a sus hijos. Solo por poner un ejemplo. Entonces, esta situación, regreso al tema o el ejemplo con el que inicié. Entonces, ella tiene primero una influencia externa. Voy a ocupar este ejemplo de la hermana que empezó con obsesiones. De esa influencia externa, dado que no hay una guía, ella dice que se acercó con el sacerdote, ella dice que buscaron ayuda, pero no la encontraron. Es así que cuando ella se va, acuérdense, se va volviendo un hábito, ¿no? La obsesión se me va incorporando a tal grado que pasaron 4 años y a la hermana se le fortalece toda la estructura, pero tiene como fundamento un ataque. En ese ataque la terminan retirando de todo, de tal manera que al ya no tener una vida de sacramentos, de tal manera, es como debilitarla. Pongan mucha atención en esto. ¿Qué va a favorecer esta estructura? El pecado capital, que entonces es una influencia interna. Ningún ataque de brujería, esta es regla, esta es una regla que le pido a Dios que ustedes tengan muy clara y que la apunten. Quien gracias a Dios está tomando con mucha seriedad esta formación y que van tomando nota, esta nota es importantísima. Es más, esta es diapositiva, es de las más importantes porque vamos a poder entender un problema. Y voy a poner un ejemplo más porque muchos de ustedes están tal vez tratándose a un nivel interno, tal vez están yendo a sanación, pero están perdiendo de vista estas dos áreas más. La mayoría no trabaja la influencia externa. La mayoría a veces hasta se enfoca o se estanca en lo interno. Y ahorita voy a poner unos ejemplos más para que cada vez sea más significativo. Es así que entonces a esta hermana no le hubiera entrado el ataque si no tuviera fortalecido sus defectos. Recuerden que el pecado capital es una puerta. El pecado capital es la razón por la cual está cayendo la mayoría de las personas. La razón por la cual estamos en la iglesia lidiando con demasiadas circunstancias adversas. Entonces, ¿cuál es el pecado capital que la hermana le rige y que no se dio cuenta?
¿no? Que por otro lado recuerden que no es que nosotros seamos los más conscientes. Del tema de los pecados capitales casi no se habla, no hay una enseñanza concreta. Por eso el instituto está haciendo este esfuerzo, para que ustedes vayan tomando esta conciencia y lo empiecen a trabajar, porque entonces es una vulnerabilidad que tenemos todos. Las familias ni ningún área estaría tan atacada si estas puertas no estuvieran tan abiertas o estuvieran tan fortalecidas en nosotros. ¿Qué defecto la rige a la hermana? La soberbia, ¿no? Lamentablemente. Y lo digo con profundo respeto, la soberbia nos pega a todos, pero es lamentablemente una de las puertas más grandes. Y esta puerta abre la purificación. Y aquí quiero hacer un paréntesis para dejar claro que entonces ella empieza en una especie de reclamo hacia Dios y le dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si yo estaba alineada a tu iglesia? ¿Por qué si yo estoy alineada a una vida de sacramentos? Me pasa esto. Y literal, lo que la mayoría piensa cuando le suceden situaciones de esta naturaleza es Dios me abandonó. Dios no me quiere, a Dios no le importa, Dios está lejos de mí. Eso es mentira, hermanos. Y me interesa muchísimo que lo tengan muy claro porque cuánto me duele. Aparte de que nosotros somos los responsables porque por la soberbia, por la ira, por el pecado capital que me rige, se me están abriendo las pruebas, todavía culpo a Dios. Y es sumamente importante que quien ha caído en este error se confiese, busque sanación y haga una especie de reparación porque Dios no tiene la culpa. Nosotros estamos viviendo con este terrible descuido del defecto dominante o pecado recurrente, o también conocido como pecado capital. Nosotros estamos dándole fuerza y aparte, la omisión o la ignorancia no me va a librar de la responsabilidad. Yo necesito estar consciente que entonces si tengo un defecto hay que trabajarlo. Y Dios subsana, como decía desde la sesión anterior, subsana la carencia. Entonces, si yo no encuentro el camino en oración, hay que pedir, Señor, ayúdame a encontrar la forma. Seguramente por ese medio, pues están llegando gran parte de ustedes acá. Es así que el pecado capital opera de manera interna. Lo que llega como ataque es una influencia externa. Y aparte hay una influencia ideológica, pero ojo, las tres están interconectadas. No es de que las explico en lo particular con la única intención de que sea clara, pues la definición o la estructura de acción de cada una de estas áreas, pero en realidad están interconectadas. Es así que dentro de los medios de comunicación está operando un satanismo y se está generando una especie de influencia y contaminación espiritual a través de los medios. Es decir, hay una invocación, pero también a nivel medios hay una transmisión. Está llegando entonces este ataque por todos los flancos, por todos, incluso hasta el interior de la iglesia, y eso lo tenemos claro todos. Está por todos los medios, pero si ustedes entienden bien esta estructura, entonces sin importar la problemática que ustedes tengan, si se abarcan estas tres áreas, la persona puede estabilizarse. Con la ayuda de Dios, por supuesto, y siempre la base es el sacramento. Pero en el trabajo que ustedes van a emprender para su recuperación, sin importar lo que estén cruzando, sin importar lo que estén viviendo, se tiene que identificar, a ver, esto que yo estoy viviendo, ¿tiene influencia externa? La zona donde yo vivo, me encuentro cantidad de personas que están muy mal porque en la zona donde viven hay una influencia externa severísima. Me comentaban unas personas de Estados Unidos que donde ellos viven se hizo un evento satanista, por ejemplo. Eso es una influencia externa. Y la zona, pues hay esta manifestación de lo que mal llamamos enfermedad mental. Le pongo la palabra enfermedad mental, pero ya en otras sesiones he explicado que la palabra enfermedad solo aplica para órganos, pero la pongo porque es una manera fácil que la mayoría identifica. Pero nosotros tratamos de tener claro que esa enfermedad mental en realidad es una alteración, un daño, y que primero es una alteración al alma y después puede ser una alteración hasta en un plano espiritual y en un plano físico, que también entendemos como cuerpo.
Es así que en esta visión tricotómica, donde una persona estamos considerando que tiene alma, cuerpo y espíritu, los ataques están en estas tres vías, ¿no? No solamente estamos recibiendo una influencia externa. Voy a cerrar con este ejemplo, entonces pensemos, esta hermana, vamos a ponerle el nombre de Laura, esta hermana Laura, que estoy mencionando que trae esta obsesión demoníaca, al final tiene una influencia externa, el lugar donde ella viva, en la parroquia donde ella iba, perdón, recibe un ataque, ella es susceptible a este ataque y lo empeora con el tema de la limpia y a eso, todo eso lo abre su defecto o pecado capital que la rige, que en este caso es la soberbia. Y a eso se suma pues estas prácticas o esta contaminación que se pudiera gestar, además que son a través de los medios de comunicación, de la educación, de la cultura, pero no perdamos de vista que por todas las áreas estamos siendo atacados y a ellos se suman los medicamentos, los alimentos. ¿Qué se le sumaría más a este esquema a esta hermana? Pues el medicamento psiquiátrico. Que esta sesión les voy a subir el video del fraude de la psiquiatría y les ruego que lo vean. Les va a cambiar la vida, les va a ayudar muchísimo para entender toda la estructura de control y de ingeniería social que opera y cómo el tema de la enfermedad mental es más sembrado o es más generado por un sistema que realmente porque la gente deteriore su mente por alguna razón orgánica o por alguna razón a lo mejor de que traes un problema de nacimiento, no. Las personas estamos realmente en su mayoría enfermas por influencias espirituales, por situaciones más orientadas al pecado capital, que realmente porque exista una enfermedad mental como tal, como nos las han vendido, como la enseñan en las áreas de psicología o de psiquiatría. Yo no encuentro, se los digo honestamente, llevo ya varios años, no encuentro enfermedad mental como la enseñan o como dicen que existe, no la encuentro. Yo encuentro estas áreas en donde la gente está influenciada, donde la gente está atacada, donde hay gobiernos que invocan y la gente tiene un efecto, donde hay personas que se meten a estudiar a determinados lugares que están consagrados, entregados o dirigidos por personas que están metidas en sociedades secretas y sufren un efecto, un cambio de conductas. Yo me encuentro eso todo el tiempo. No hay semana en donde no estemos lidiando en el instituto con esto. Y la enfermedad mental, como nos las han vendido por décadas, no la encuentro. No existe como tal. Me atrevo a decir que más bien con este documental que se les va a compartir, les pido que saquen sus propias conclusiones. Yo como especialista, como una persona que está dedicada a esto de manera concreta y a través de la investigación, no encuentro lo que ellos llaman enfermedad mental. Encuentro este esquema y a través de este esquema también hay la oportunidad de que la persona se recupere. Es así que necesitamos identificar también la influencia que tiene. Este tema, por ejemplo, cuando ella dice, Dios ya me abandonó, Dios, eso es ideológico, hermanos. Eso es algo que el mal astutamente, cuando veíamos el tema de pensamiento maligno, les llamo al recuerdo. Hay una instigación también para sembrar pensamientos, hay una instigación. ¿Dónde está entonces mi libre albedrío? Pues muy, muy manipulado. Todavía opera en la gracia de la toma de decisiones que si en algún punto la persona pide, eh, pide ayuda a Dios y de alguna forma pues va buscando una respuesta, bueno, opera el libre albedrío, ¿no? Porque aún después, por muy grande que sea la influencia, el libre albedrío no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque sería un error pensar que entonces todo es, si hay mucha manipulación, si hay una instigación terrible, si hay una situación en donde estamos siendo engañados, pero en algún punto nosotros lo aceptamos. La importancia de formarse es para retomar ese libre albedrío y decir, a ver, no, esto que a mí me quiere alejar de la iglesia, de que yo deje de comulgar, es maligno. Una persona formada, si le pasa esto, pues mínimo llegaría a una conclusión como esta. No, o sea, yo no puedo estar
lidiando con una obsesión que en realidad me sacó de la iglesia, me quitó la gracia de poder recibir a nuestro Señor en la Santísima Eucaristía, ¿me explico? Pero si no estás formado y tienes una limitada práctica espiritual o nula, pues es más fácil que seas vulnerable y entonces te dejes llevar por ideas o por influencias que lo único que vienen es a debilitarnos. Ustedes deben de tener muy claro algo, a la iglesia la quieren destruir desde que a nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron y viene todo este proceso que vemos en Hechos de los Apóstoles, pues yo les llamo a la conciencia, nos quieren destruir, tenemos enemigos, no podemos ser omisos y decir, ¿por qué no siento ganas de ir a misa? Pues seguramente es un ataque, mínimo una instigación, mínimo en la cual hay que combatirla. No es de que yo me entregue a decir, ay, bueno, no voy. No, hay que combatirla. Si yo ya sé que tengo enemigos, si yo ya estoy viendo que hay toda una estructura que viene a tirarnos todo, la tradición, la fe, ya la espiritualidad, bueno, yo no la encuentro. La verdad es que no encuentro ni siquiera un área que esté trabajando para fomentar la espiritualidad en la iglesia. Es así que si ya se avanzó tanto y nosotros estamos con tantas problemáticas al interior de la iglesia, pues con menor razón hay que confiarnos, ¿no? O sea, no hay ninguna razón para confiarnos o darle otra lectura al problema. Tiene esta lectura, y yo le pido a Dios que ustedes puedan comprobarla, que ustedes puedan tener esta claridad. Cierro entonces que la hermana termina vinculada, atada por el medicamento psiquiátrico, por la limpia, y luego le digo, oye hermana, ¿y el tema de la limpia ya la fuiste a confesar? Me dicen no, porque como le dio obsesión demoníaca y dejó de salir, y entonces ya no va a nada ni a misa, se dan cuenta que la metió en pecado mortal. ¿Alguien ya se dio cuenta de eso? O sea, la mete en pecado mortal, ya no va a misa de domingos, ya no se confiesa, se fue a hacer una limpia, lleva mucho tiempo sin confesarlo, y ahí está. Y ya la tiró, ya la quitó. Pues muchos estamos así. Muchos estamos siendo atacados, debilitados en nuestras prácticas, debilitados en nuestra fe, más por instigaciones externas que por otra cosa. Por eso la psicología católica debe de especializarse en estos temas, porque estamos recibiendo ataques en específicos. Estos ataques no los reciben los budistas, los hinduistas, no, estos ataques los recibe el católico. Y necesitamos entender la dinámica. Aquí vamos a hablarles de algunas referencias para que ustedes puedan tener esa claridad. Ah, yo estoy perdiendo fuerza en la oración, en el rezo del rosario, más bien porque hay una instigación, porque el lugar está siendo atacado, porque la comunidad está siendo debilitada y se puede hacer mucho, hermanos. Es así que quiero poner dos ejemplos más porque me parecen sumamente importantes. Mire, hay un joven que tiene una instigación demoníaca de suicidio, de cortarse, esto es muy común, ¿eh? Hemos tenido en el instituto muchos casos. Y entonces vas profundizando y dices, a ver, ¿de dónde viene? Ese paciente está al revés. Primero recibe una influencia ideológica. Y esa influencia ideológica la capta a través de los medios de comunicación y consume de todo, videojuegos, contenido anime. Y bueno, si alguien alguna vez se ha metido a revisar qué representa este contenido, es brutal la contaminación. Hay de todo, ¿no? En todo ese contenido hay presencia de demonios. Entonces, este segundo ejemplo empieza al revés. Primero hay una contaminación de medios y luego se les instalan estos espíritus que están siendo directa o indirectamente invocados a través de este contenido. Y entonces lo mismo, va al psiquiatra, lo medican, le diagnostican lo que quieran, que la verdad es irrelevante porque son puros errores. Y lo que él necesita es cerrarle la puerta a la contaminación que sigue, ¿no? Entonces no hay avance, no progresa, porque no cierra la puerta de contaminación, que es este contenido en donde todo el contenido, hubo oportunidad de que en el instituto nos metiéramos a revisar el contenido y hay almas invocadas, almas errantes, hay demonios, o sea, ¿cómo? O sea, lo proyectan. No estoy diciendo que yo estoy dando la interpretación, no. El contenido lo proyecta como eso.
Hay espíritus incubos, hay en esas series, podríamos llamarle así, o en esas caricaturas que son como para adultos, hablan de estos seres, o sea, los proyectan. En esa proyección, pues bueno, tenemos una generación de jóvenes que capta este conocimiento y de ahí vienen los cortes y de ahí vienen los espíritus de muerte, los espíritus de vicio, y es terrible. Si la persona no cierra esta puerta, pues yo lo pudiera estar tratando en una línea psicológica común en donde lo ves como nada más la conducta o en una línea psiquiátrica en donde nada más lo medicas, pero el joven necesita salir de esta contaminación que se está dando a través de los medios. A ello se le va, vamos a empezar, como les decía, al revés, a ello se le va a fortalecer a través de sus defectos. Algo que me aterró, se los confieso, y que me parece sumamente terrible, es que dentro de ese contenido que en su mayoría lo producen en Japón y que está totalmente orientado, no hay una sola serie que no evoque al demonio. No hay una sola serie en donde no quede de manifiesto que hay personajes, uno o muchos, que están evocando a los demonios. Bueno, dentro de ese contexto se promueve o se fomenta el ateísmo, el odio a Dios, pero de una manera directa, o sea, la blasfemia, el que desprecian, ¿no? El que lo toman como nada, es horrible. El contenido me tuve que meter a revisarlo porque yo no lo entendía. Yo decía, ¿por qué están cortándose? ¿Por qué se quieren matar? ¿Por qué? O sea, es demasiado, demasiada basura junta. Yo decía, ¿por qué están así? Entonces me tuve que meter a revisarlo. Bueno, no aguanté un minuto. O sea, es una cosa aberrante. Digo, ¿cómo es posible que los jóvenes hayan perdido la capacidad de diferenciar lo malo y el daño que les genera? Entonces, de ahí se siembran espíritus de rebeldía, espíritus de ateísmo, de blasfemia, se van, algunos se meten, fíjense la mezcla. Voy a poner algo que es muy común. No solo ven videojuegos, no solamente esa información o ese contenido que en su común, en lo común se le denomina anime alguno, algunos son videojuegos que están orientados a temas de brujería, de invocaciones, de demonios, de bueno, una cosa terrible. Bueno, en ese contexto se siembran también espíritus de impureza. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? También le va a brincar a la pornografía. Entonces, todo este contexto es terrible. Es música, contenido, pornografía, más la desestructuración que todos, la mayoría lamentablemente por el ataque tan severo ideológico y espiritual en el que están metidas las familias, pues imagínense el contexto. La mayoría hijos de padres divorciados, abandonados, totalmente descuidados, entonces con heridas, ¿no? Con pecados capitales fortalecidos. Es que esto es un infierno, hermanos. Es terrible. ¿Cómo es posible? Y la ayuda mínima, ¿no? Que la tía, que la abuela, que si algún familiar está despierto en las cosas del Señor, pues estará haciendo una batalla en solitario por todo el desgaste que hay al interior de las familias y donde los jóvenes están siendo atacados para que se queden destruidos. Estos jóvenes entonces también se les instala algo que yo ya había mencionado en otros espacios, algo que se llama control mental, espíritus de control mental que llegan a través de redes, de medios. Esos espíritus entonces someten la mente y entonces entran en una especie de automatización como si fueran zombies. Lamentablemente muchos de ustedes están lidiando con esta generación, están lidiando con estos jóvenes, muchos de ellos son sus hijos, ¿no? Son sus familiares. Entonces pueden constatar que lo que estoy diciendo, la personalidad está deteriorada. A eso súmale toda la ideología de género que puede recibir en la escuela. Pues es que cada vez va, ¿no? Avanzando. Y si el psicólogo no está bien preparado, pues nada más lo encuadra en la conducta. Ah, y no va a revisar ni la influencia externa ni la influencia de medios. No he encontrado un área de psicología católica que tenga conciencia de la contaminación que se está generando a nivel medios. Incluso la descartan, la desprecian. Yo he intentado que Dios me siga permitiendo la oportunidad de que podamos transmitir este conocimiento para que la gente despierte. Si ese joven, más allá de medicarlo, necesita salir de toda esta estructura.
Y la recuperación, la terapia, tiene que abordar esta problemática. Si no, pues sencillamente va a ser un joven eternamente medicado. ¿Y qué le va a pasar a un joven eternamente medicado? Va a estar inutilizado. No va a poder estudiar, no va a poder hacer vida, no va a poder trabajar. Es una persona inutilizada. Una persona que al final va a ser muy difícil, salvo que en verdad hay un esfuerzo sincero de padre, madre o de familiar que quiera ayudarlo para poder salir. Y pareciera que, bueno, lo más fácil es pues medícalo. Y hay gente que está medicada, sobremedicada, extramedicada y casi vive sedada todo el tiempo. No es vida, ¿no? Y yo creo que al final hay otros caminos, ¿no? Más dignos en donde tú puedes salir de esta situación a través de la oración de liberación, de la sanación, de la terapia espiritual, en fin. Nosotros lo que buscamos es que quede claro, se tiene que abordar estos factores. Ahora, si yo les decía a todos, familias, iglesia, estamos recibiendo ataques, entonces este joven también es parte de estos ataques. Y los ataques he explicado que en la medida en la que tú no estás alineado a los sacramentos, en la medida en la que tú no estás alineado a una vida o a una práctica espiritual o religiosa concreta, pues eres vulnerable. Entonces pensemos que este joven ni va a misa ni se confiesa, entonces es tierra fértil para que este sistema siembre todas sus estrategias para tirar. Pero bueno, yo no creo que el mal solo quiera tirarlos. También me encuentro con gente que admira al demonio, que le sirve, de aquí brincan a las sectas, de aquí brincan a hacer pactos, ¿no? O sea, no es de que es lo único que te pasa, no es lo peor que te puede pasar, que quedes medicado, inutilizado, no es lo peor que te puede pasar. Mucha gente tiene incluso un gusto por lo demoníaco, un gusto por las cosas oscuras, más estas generaciones que han sido educadas a través de los medios, que han sido deformadas, tienen este gusto por lo oculto y este gusto por la brujería, ¿no? Harry Potter, todas estas cosas, lo que han logrado es generar una cultura una cultura oscura, en la que lo ves con gusto, lo ves, y por eso tanta celebración de Halloween, ¿no? Por eso tanto esmero en hacer disfraces y fiestas y bueno. También es una generación que hay tres caminos para esta generación según este sistema. O se suicidan porque no les sirves al sistema. Entonces, como no logran someterte, te suicidas. Y solamente la gracia y la misericordia de Dios, la intercesión de la familia sostiene a esa gente. El otro es que tú te inutilices, como este ejemplo que puse. Medicado, totalmente sin poderte recuperar, inutilizado. O sea, es de ni horas, ni te puedes ayudar, ni ayudas a nadie. Una vida inútil, perdón que lo diga así, una vida inútil, en donde no llegues a nada, que no sirvas para nada. Cuando todos tenemos misión, cuando todos tenemos un compromiso de interceder por los demás. O finalmente que le sirvas y te vuelvas un agente, seas parte de su ejército. ¿Por qué el satanismo internacional tiene tanta fuerza? Porque ha ido educando a sus miembros. Y lo triste es que el medio para educarlos son los medios de comunicación y nosotros sin saberlo lo hemos permitido. Es que las feministas, toda esta gente que está trabajándole directa o indirectamente al mal, que las vemos haciendo brujería antes de hacer una marcha. Bueno, todas estas personas pues salen de familias mínimo que creen en el catolicismo o mínimo, o sea, no salen de cualquier lugar, también salen de este lado. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Pues que nosotros al no entender, hemos dejado que este sistema esté casi alineando a nuestros familiares de su lado. Mucho todavía se puede hacer, nadie se desanima. Primero vamos a entenderlo, vamos a tratar de aplicarlo y hay que dejar muy claro que entonces estoy conociendo no para presionarme, para angustiarme, para sentir culpa. Eso es un engaño de la soberbia. Estoy conociendo para practicar la virtud, para combatir, para darme cuenta que entonces hay un área más que puedo hacer. No, nada está perdido. Siguiendo esta misma línea de influencia, entonces la influencia externa que decíamos es esta invocación de espíritus en esta área a través de la brujería, del satanismo, del luciferismo y de muchas vertientes más, se invocan espíritus concretos. Mínimo, bueno, básicos, los de impureza para generar perversión, los de vicio,
para generar todo tipo, no al alcohol, a la droga, al cigarro, a la comida. Acá también entra la alimentación, los lugares consagrados, los lugares que invocan, para que al final tener ventas y en ese ánimo pues contaminan a la gente sin ningún cargo de conciencia, porque ni lo entienden. Los medicamentos, el medicamento psiquiátrico es terrible. Hubo una paciente que me contaba que ella primero el medicamento le hizo bien y después deterioró en pensamiento suicida. Y entró con gran fuerza el pensamiento suicida, que la vida era un infierno. Ella sintió una instigación terrible para matarse. ¿Por qué? Porque al mal no le sirves. Como ya no te logró tirar, entonces le sirves más muerta, por decirlo de alguna forma, o muerto. Y entonces la instigación es muy severa. Si alguien tiene duda de estas instigaciones, puede buscar en internet efectos secundarios del medicamento psiquiátrico y se va a dar cuenta que en todos los medicamentos psiquiátricos, o en su gran mayoría, hay un efecto secundario que dice, la toma prolongada de estos medicamentos pueden generar pensamientos suicidas. Si ustedes creen que esos pensamientos suicidas son solamente ideas, son instigaciones. Desde un origen, por eso les súper recomiendo vean el documental, porque desde el origen es maligno, no es para bien. El medicamento psiquiátrico como tal es droga y no está en el mundo para ayudarnos. Lamentablemente, que me parte el alma, medican niños de año 8 meses, 2 años, o sea, eso es brutal. Estás destruyendo de muchas formas. Ese documental les va a abrir los ojos muchísimo, de tal manera que cuando entonces alguien viene y dice, no, pues es que siempre es para mí sumamente importante mencionarlo, no, que hubo santos esquizofrénicos, es mentira, Bill, y Dios nos permita que no caigamos en semejante error. O sea, hay una siembra de espíritus, todas las zonas, todas las consagraciones, todos los bastones de mando que nos ha tocado ver, ¿no? En estos últimos años. Todo eso es invocación. ¿Para qué? Para manipularte el consentimiento. En algún punto la persona le va a llegar una idea que diga, sí es cierto, el aborto por violación es válido. El aborto, cuando tú al final no le vas a dar una buena vida al niño, es válido. Eso se siembra ideológicamente y espiritualmente. Y aquí está el punto crucial del combate. Entonces, si yo estoy viendo, voy a poner un ejemplo que Dios nos libre a todos, pero voy a poner este ejemplo que confío sea muy ilustrativo. Si yo tengo una hija que está metida en la ideología de género o está metida en cualquier tipo de manifestación en donde está lidiando con esto, pues entonces ahí se debe de enfocar mi combate, porque está recibiendo una instigación. Yo fui y la metí a X escuela y en esa escuela la adoctrinaron y de la doctrina la pudieron haber pasado hasta cuestiones de brujería. Me ha tocado familiares dentro de la terapia que me dicen, entró a X escuela y de ahí empezó con el adoctrinamiento de estas ideologías perversas y del adoctrinamiento entonces empezó a traer a la casa libros de brujería, libros de ocultismo, pues ahí está, ¿no? La espiritualización no solamente es, como yo siempre les he venido reafirmando, es ideológico y espiritual. Y ya ahora ya está practicando cuestiones de ocultismo, de brujería, está aprendiendo, porque van de la mano. Incluso lograron instalar el aborto a través principalmente de la brujería del sacrificio humano, del sacrificio de bebés, de ritos satánicos. Se instalaron estas leyes a través de ritos. Y esto han dado testimonio de ellos sacerdotes, personalidades que están metidas en temas que tal vez les toca conocer de cuestiones políticas, bueno, han dado referencia de esto. Es así que entonces la persona y en general hemos visto el aborto a lo mejor desde un punto, quiero hacer esta referencia, desde un punto en donde decimos, bueno, vamos a orar y es valiosísimo y es importantísimo, pero podemos hacer esto más, ¿no? No vamos a quitar lo otro, lo que ya se viene haciendo para contrarrestar estos terribles efectos, porque a todos nos queda claro que por supuesto que la oración es escuchada y por supuesto que grandes bendiciones Dios ha permitido a través de todas las demás acciones que se han hecho. Pero podemos hacer esto más, porque la persona o estos jóvenes o estos lugares donde los están adoctrinando, en realidad están recibiendo una influencia externa.
Y esa influencia externa se vuelve un pensamiento, una instigación. Y esa instigación se puede combatir. Vamos a seguir madurando en estos talleres, estos temas, para que ustedes se vayan fortaleciendo en este combate. Y cuando yo cite a combate para practicar, traten de entrar. Los combates no se graban, son en vivo y vamos buscando la oportunidad de que entonces nos metemos de lleno a combatir. Bueno, no solo se siembra esto, también la ira, espíritus de división. También hemos notado que en ataques concretos a servidores, a sacerdotes, hasta espíritus de locura. Y que en las liberaciones sale y como tal en un proceso en donde el sacerdote va preguntando, se va discerniendo, hay hermanos que tienen visión. Bueno, en estas estructuras queda de manifiesto que también se siembra la locura, se siembra la bipolaridad, se siembra la esquizofrenia. En toda esta siembra espiritual, vamos a llamarla así, nosotros podemos combatir. Y la base es que lo hagamos en grupo, que lo hagamos en comunidad. Dios quiera que ustedes vayan tomando conciencia y Dios permita que sigamos teniendo estos espacios de intercesión, porque es la fuerza de la iglesia, ¿no? Quiero que sepan, a mí me toca ser muy prudente y darle a Dios gracias por tan grande bendición. Quiero que sepan que a estos grupos o a este taller entran sacerdotes y que nos apoyan, ¿no? Por supuesto que todos sabemos que esta área de la liberación es muy atacada. Por eso me reservo el quiénes son y aparte no lo necesitamos. Baste con saber y tener la fuerza de que entran y que lo agradezco tanto porque inmerecidamente Dios permite entonces esta fortaleza para que tengamos esta suma en la intercesión. Entonces, primeramente Dios, bueno, seguiremos en un proceso de formación y de combate para que empecemos a ver, vamos a entrar a pedirle al Señor que determinada área, zona, escuela, en fin, el Señor permita que baje esa influencia. Porque entonces fíjense la fortaleza del combate. Podrán establecer leyes, pero en realidad lo que hace que la gente aborte o que los jóvenes aborten es la instigación espiritual. Ojo, lo voy a volver a decir, porque ahí hay una esperanza. Entonces, a mí no me hace abortar una ley, sino la instigación maligna que abre esa ley. La instigación maligna que abre que mi mamá, mi abuela abortaron. Y hay una instalación espiritual en mi línea generacional que respetamos lo que se va enseñando en la doctrina de la iglesia. El pecado no se transmite ni se hereda, pero la influencia es una puerta. Como mi mamá abortó, le abre la puerta a espíritus de muerte. Y luego mi abuela también, bueno, desde mi abuela, van abriendo mi mamá y luego a mí me viene a instigar con más fuerza. Y soy más vulnerable. La toma de decisiones tiene una influencia externa espiritual, tiene una influencia interna espiritual y tiene una influencia ideológica. Si nosotros tenemos claro esto, con el favor de Dios vamos a poder avanzar en el combate y sin bajar la guardia, ¿no? A todo lo demás, el rosario, la vida de gracia, el sacramento, que es nuestra base. El combate no viene a suplantar, a quitar, a restarle el lugar a lo que ya está establecido dentro de la iglesia, viene a sumar. Y en esa suma confío que se vayan dando cuenta los que han sido firmes en estos talleres, que es una fuerza maravillosa, ¿no? Y que poco a poco con el favor de Dios, si ustedes van practicando la virtud y se van cumpliendo las condiciones, será todo para bien. Entonces, este último ejemplo del joven que trae esta instigación, entonces, hay que trabajar todas estas áreas, estas tres. Y bueno, estas subáreas en donde explico un poquito más. Entonces, el tema del trastorno lo abre el pecado capital. Y ahora yo les pregunto, que yo sé que más allá no voy a alcanzar a revisar a todos, pues yo les pregunto, ¿realmente hay enfermedad mental? ¿Realmente hay un daño orgánico o estamos más bien viviendo un sistema luciferino, satanista, que en su ánimo de establecer la era anticristiana está sembrando toda especie de estrategias por décadas? Se dice que formalmente desde el siglo XVI, progresivamente ha ido deteriorando y ha insertado todas sus ideologías, o más bien estamos lidiando, perdón, con un sistema
que nos está enfermando. Quien opine o quiera opinar lo puede poner en el chat, lo voy a revisar brevemente más adelante, porque entonces, ¿dónde está la enfermedad mental? En realidad hay una manipulación a través de los medicamentos, de los alimentos, principalmente de la comida procesada. Hay una instigación, se está sembrando, ¿no? En un plano espiritual. Todo esto para que la gente consienta, para que la gente acepte incluso en tiempos políticos, en tiempos de donde vamos a tener que decidir, también se siembra, ¿no? Para favorecer alguna candidatura, bueno, de manera terrible. Y tienen su esperanza puesta en Satanás y en sus brujos para poder ganar. Entonces, esta invocación también influencia hasta la toma de decisiones políticas, ¿eh? Es terrible. El que tú estés vinculado con un alimento, por poner otro ejemplo, está relacionado con una instigación externa, ¿no? Yo estoy vinculada con el Starbucks, perdón que lo diga. Trato de no meter goles, pero bueno, estoy vinculada con un lugar en específico que está consagrado, todo, ¿no? El producto, el lugar, todo está consagrado, todo está entregado. Entonces hay una instigación para que yo vaya a comprar, para que yo vaya ahí a consumir en las plazas comerciales, en muchísimos lugares. Aquí lo triste es que la mayoría pierde de vista o no entiende que todo favor que se pide desde el plano del satanismo, de la brujería, lo pagas con tu familia. No, no es de que vas a encontrar personas que los hijos están destruidos, metidos en vicios, ya se murieron, se suicidaron, vinieron abortos espontáneos, me explico. Entonces el mal se la va a cobrar por esa vía. Y el problema es que a mayor daño, ¿no? Pensemos, tu producto está dañando ciudades completas. Pues ahí imagínate qué tipo de familia tienes. A mí me ha tocado conocer en terapia, tratar, atender a personas que tuvieron familiares que hicieron daño a nivel, pues si ustedes quieren, mínimo estado o a nivel ciudad. Y entonces el daño es tan severo que las familias están desbaratadas de esos personajes que hicieron tanto daño. Por eso el tema del narcotráfico, la delincuencia, ¿no? Todo este daño, ¿cuándo terminas con la transgresión que cometiste a través de la droga, que cometiste a través, ahorita que hay algo muy común? Me contaba un paciente que él estaba viendo a un exmilitar que decía que el fentanilo está siendo sembrado en el país para destruir aún más, ¿no? Aparte de lo que ya hemos estudiado y analizado, para destruir aún más la estructura de México y que entonces nos volviéramos una obra de mano barata como China. A esos niveles quieren llevar a la gente. Están, si ustedes son conscientes, todas estas generaciones después de los 90, ¿no? Estas generaciones que nacen entre los 90 y los 2000, pues bueno, les pido que noten el deterioro en la atención, en la memoria, en la capacidad para trabajar, para terminar un estudio. Vean en la estadística de la gente que se titula, cuántos en el país se titulan. Entonces están degradando, degradando, degradando con tal fuerza que entonces si nosotros nos descuidamos, pues no es mentira ni es exageración decir que viene una generación de zombies. Gente medicada, gente sometida espiritualmente, pues ¿qué sigue? Gente movida con mayor fuerza por estos espíritus malignos, por estas estructuras. Vamos a atravesar las personas que estamos orientadas al tema de la salud mental. Viene una generación, podríamos decir, 100 veces más reventada que la anterior, ¿no? La que nos tocaba a nosotros, que ahorita tienen entre 40 50, ¿no? Vienen generaciones que a los 19 20 21 ya se quieren morir, tienen la vida destruida. Me ha tocado gente, adolescentes, que ya tienen la vida volteada, que viven como si estuvieran ya desgastados de estar en el mundo por estas estructuras de control que generan enfermedades mentales o alteraciones mentales. Es así que como padres, como madres, como hijos, como docentes, como psicólogos, vamos a una generación que está mucho más severa y no estamos siendo preparados
Por eso, Dios, gracias, las personas que están en el diplomado, que sé que entran a esta enseñanza, y se los agradezco por su compromiso, pues este es el compromiso, poder aportar, ayudar a estas generaciones que están siendo el resultado de un sistema inhumano, satánico, violento, cruel, que no busca otra cosa más que o entres estas tres escalas, o te mates, o le sirvas, o te quedes inutilizado, pero no representes un riesgo para este sistema, para que siga su camino de querer entronar al anticristo, de tal forma que nosotros como católicos necesitamos tomar fuerza y decir, a ver, no, yo no traje al mundo un hijo, yo no estoy en este mundo para terminar cediéndole toda mi familia, mi matrimonio, no, necesitamos tomar mucha fuerza. En esta estructura quiero entonces sembrar la enseñanza del tema de la ira. Vamos a regresar a nuestro tema que nos ocupa, pero necesitaba que ustedes estuvieran muy presentes esto, porque van a poderlo tomar como un esquema. Miren, yo hago las presentaciones bien, pero cuando ya las proyecto se mueven algunas letras. Lo ofrecemos todo al Señor. Les voy a capturar pantalla y se las voy a mandar para que las tengan de manera correcta a través del grupo. Pero al final, pues lo que importa es que tienen el conocimiento y ya les subsanaré el tema a través de los grupos. Pero este esquema valdrá mucho la pena que lo vayan estableciendo en su día a día con las pruebas que vayan presentándose o con las problemáticas que ustedes quieren resolver y que no han encontrado como el camino. Confío que es una ruta, un mapa para poder tener como esta claridad. A ver, yo no estoy considerando en esta problemática que estoy viviendo este aspecto y entonces voy a empezar a orientarme a él, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien, voy a entonces a dar este ejemplo de la ira para ya entrar en el tema y es muy, muy importante que ustedes tengan claro algo. En la influencia externa, uno de los ataques más constantes que reciben las familias, es decir, las invocaciones que dentro del ámbito de la brujería del satanismo se hacen, son espíritus de ira. Por eso, y ahorita voy a dar unos ejemplos para que lo identifiquen. Porque entonces, tal vez ustedes dicen, ay, es que yo tengo el carácter muy amargado. No, voy a tratar de que ustedes diferencien entre lo que es un carácter o una costumbre, un hábito, y lo que es una invocación, instigación o una, podríamos decirlo así, un sentimiento o pensamiento impuesto por brujería. Entonces, uno de los espíritus principales que empieza a deteriorar el ámbito familiar no es que las demás áreas de la iglesia, los miembros de la iglesia no lo vivan, pero lo viven con más severidad las familias. Es que también siembran espíritus de ira, espíritus de división. Si quieren pueden apuntarlo porque no lo agregué a la diapositiva, ya no me ocupo. Pero hay espíritus de división, hay espíritus de ira, hay espíritus de separación. Hay como una instigación de déjalo, déjalo, tú estás mejor sola, tú estás, ¿no? Ahorita que empiece a poner ejemplos, muchas de ustedes o muchos de ustedes van a recordar que si es verdad, en algún punto era como si algo les hablara y les instigara a dejar a la persona. Es un patrón de conducta que se repite con exactitud. Yo estoy muy sorprendida, en verdad. Como terapeuta digo, Dios mío, es el mismo patrón de conducta. Son las mismas instigaciones. Entonces no es mental, hermanos. Es un ataque. Y cuando se empieza a interceder por el paciente, cuando se empiezan a hacer las oraciones, cuando en algún punto porque lo necesitan se les canaliza a un tema de liberación con un sacerdote, es increíble cómo avanza. Y que entonces en esta sesión lo que quiero es que ustedes aprendan a identificar cómo es para poder entrar a un combate, una intercesión o con el favor de Dios, si Él lo permite, a una liberación. O tal vez ustedes vayan a un evento de sanación, pero le digan al Señor, Señor, retírame este ataque. Porque a veces en lo particular, como nosotros no lo tenemos claro, pues no intercedemos por ello. Y el mal es legalista, ¿no? Si tú no sabes que algo te está pasando y formalmente lo estás combatiendo o atendiendo o buscando soluciones desde otra vía, pues siempre hay este sesgo, ¿no? Es terrible. Yo digo, híjole, ¿cómo es posible que tenga fuerza porque no sabes, ¿no? No sabes que esto está sucediendo? Bueno, pues la tiene, ¿no? Lamento decir que sí es así y que entonces
Voy a entrar a explicar y les pido aquí que quien está apuntando lo voy a hacer un poquito más lento para que tengan esta oportunidad de poder hacer apuntes. Y entonces, una manera de identificar cuando estamos siendo atacados por esta ira que está más bien sembrada es la siguiente. Número uno, tienes una ira súbita del 1 al 0, perdón, del 0 al 10 en un segundo. Y es una ira, o sea, que no tiene una justificación. O que cuando tú ya se te baja un poco el umbral, dices, pues es que en realidad esto no merecía la pena. No era algo tan grande, pero es como si yo no pudiera soportar la exacerbación de esta situación. Les voy a poner un ejemplo al final para que sea más significativo. Pero ahorita hagan el listado. Entonces, paso de 0 a 10 en un segundo. Y hay una como sensación de querer gritar a un nivel exagerado, así de, como histérico enloquecido. Y que también no tiene justificación, no tiene una razón de ser, no estás realmente, ni siquiera estabas en una actitud de que dijeras, ni siquiera estaba molesta o molesto, sino que es súbito. Casi siempre se den ambientes familiares. No es una reacción que tengas en todas partes. Es importantísimo que ustedes traten de identificar que aquello que les pasa, cuál es la zona, la condición, el lugar. Y muchos de ustedes se van a dar cuenta que les pasa casi siempre hasta en un mismo espacio o hasta con la persona o hablando de la familia, a lo mejor con el marido, con la esposa, con los hijos, pero es como si fuera una instigación. Es importantísimo que ustedes vayan pidiéndole a Dios en sus oraciones que les permite identificar cuando están siendo instigados, porque muchos de nosotros nos hemos como debilitado en que creemos que todo es mental, todo es carácter, todo. No, hermanos. Pídanle a Dios la gracia de poder identificar si algo los está hostigando o algo les está queriendo sembrar. Miren, yo me dediqué un tiempo a estudiar toda la zona. Perdón si alguien es de allá, créanme que lo hago con la mejor intención de poder darles argumentos y experiencias que les ayuden a entender esto que intento explicar, que le pido a Dios que lo explique por mí. Me dediqué a estudiar zonas habitacionales donde la violencia familiar es excesiva. Yo tenía acceso a estadísticas, ¿no? Le di enseñanza en algún tiempo corto, pero en algún tiempo a policías de esas zonas. Es así que, ¿de qué zona estoy hablando? Del Estado de México. No quiero como estigmatizar ningún municipio, voy a hablar en general. Y entonces yo hablaba con los policías, decía, a ver, cuéntenme, ¿cómo está la dinámica delincuencial? ¿Cómo está la dinámica, ¿no? De la violencia familiar, las separaciones. Bueno, era una instigación. Yo decía, es que esto no es posible. Y en esas áreas había culto a la muerte, había santería, había vicio, había droga, había prostitución, había de todo. Y se descompone excesivamente en el tema de la impureza y abuso sexual, perversión, incesto, me explico. Entonces, no quiere decir que porque tú vivas en una zona habitacional así te va a ir, no. A lo que quiero llegar es que se cumplen las demás condiciones espirituales. Hay altares, y a veces se nos hace muy fácil decir, bueno, ya pusieron un altar, bueno, cada quien su vida, ¿no? Y ya dice, ay, bueno, Dios, no, ese altar representa esta estructura. No viene solo el altar, viene toda una estructura espiritual. El que instaló el altar va a ser un medio para el que lo metió este camino que le vamos a llamar brujo en general, aunque ya no se llaman así o ya no se dicen así. Bueno, estos brujos abren estas áreas, abren esta puerta y de esa puerta se siembra todo lo demás, me explico. Y entonces en esas zonas nos dimos cuenta y lo estudiamos con mucho tiempo, ¿eh? No les vengo a hablar de algo que estuvimos viéndolo un ratito, ¿no? Estoy hablando mínimo de 2008 a la fecha. Nos estamos hablando de muchos años ya, hermanos. No he hecho la cuenta, si alguien me apoya, hágala y me dice. Pero estamos de que mucho tiempo hasta constatar que efectivamente había una influencia externa espiritual en donde se invocaban principalmente espíritus de cólera,
¿no? Espíritus donde la gente era súbita de gritarse, no, ya, que se vaya. Entonces ese exceso, que un poquito intento imitarlo, ¿no? Ese exceso de no, y esa desesperación, y que cállate, y que cuando le gritan al niño, y que cuando es instigación. No viene, incluso por eso genera culpa, por eso cuando de pronto ya se calman, dices, Dios, ¿no? O sea, yo no quería hacer todo esto, y de pronto es como que te arrolla, como que es algo que te contamina. Miren, en una oración de liberación con un sacerdote, a unos hermanos que tienen don de visión, ellos refieren que son como unas serpientes negras que han sido invocadas para que se destruyan las familias. Me duele profundamente decirles esto. Y le pido a Dios que Él se los pueda, Él les pueda dar la certeza de lo que estamos diciendo. Que entonces eran como unos tipos serpientes negras grandes que se instalan y que van gestando estos sentimientos de división, de ira, de cólera, lo instigan a las personas. Y por supuesto el golpe, ¿no? Quien ha pasado por estos umbrales, porque nos ha tocado a todos. Yo no, yo puse el ejemplo en las unidades habitacionales porque esas áreas nos tocó, Dios nos permitió poder analizarlas, investigarlas, conocer, entender la dinámica de la violencia, entender la dinámica del comportamiento humano. Y de esas áreas pudimos detectar que sí había una instigación espiritual, coincide. Y entonces no representa que vivas en una habitación y te va a pasar esto, no, pero si se cumplen las demás condiciones, pues probablemente es importante que ahí vayan analizando dónde están. Bueno, estas serpientes que llegan empiezan a sembrar como cierta, vamos a llamarle así, como conductas de ira, y te molestas y empieza a haber conflicto entre las personas y empiezan a deteriorar. Tuvimos la oportunidad de acompañar a varias familias que tenían estas instigaciones y a través de las oraciones se les empieza a retirar. Es terrible, porque dice, sí es real. O sea, nos tocó ya comprobarlo, es real. Y que entonces muchos de ustedes es probable que las tengan, porque es cuando empezamos a hacer se empieza a hacer la oración, cuando se hacen los discernimientos, cuando a las personas se les acompaña, que bendito Dios, son personas recuperadas ya de estos temas. Eh, Quiero decirles que preguntando, un dato más que también es muy importante, es un ataque mundial, no es un ataque para México, no, es un ataque mundial, nos dolió mucho. Dijimos, Dios santo, ¿no? Esta estructura está metida en el mundo. Incluso hay referencias de situaciones mayores, pero no creo prudente poderlas hablar en este medio, pero sí es voluntad de Dios, en algún punto ustedes podrán darse cuenta, pero al final esta invocación es para destruir a la familia, principalmente a los matrimonios. Bueno, se hace la oración de intercesión, el sacerdote interviene y a la familia se le retira, pero en realidad es un daño que tenemos todos. Nos ataca a unos menos que a otros porque no olviden ese principio. El estado de gracia disminuye el efecto del ataque. El que yo no tenga abierto, por ejemplo, que en mi familia no esté abierto, instalado este defecto, pues es una ayuda. ¿No? Hay personas que son un poco más pacíficas. Pero si yo vengo de una familia violenta, bueno, pues somos más vulnerables. Es decir, a todos nos afecta de una manera o de otra. Y entonces este conflicto se suma al ideológico. Acá voy otra vez cerrando o aplicando el esquema. Entonces, por un lado, estoy recibiendo este ataque. Voy a hablar ahora de un ejemplo de un matrimonio. Estoy recibiendo este ataque. Este ataque me siembra división, ira, conflicto, contienda, ¿no? Y a eso se va a sumar una ideología que me empodera como mujer, que me victimiza como mujer, poniendo el ejemplo que ahorita es más común, que me victimiza, que me vuelve egocéntrica, que de alguna forma yo me he ido uniendo estas ideologías de manera directa o indirecta, pero la he ido aceptando. Y entonces este ataque se fortalece con una ideología y también en esta influencia interna con mis defectos. Entonces, si yo tengo el defecto de la soberbia y tengo una ideología que me lo fortalece, que me lo empodera aún más, ¿no? Ya traigo soberbia, la soberbia la estoy lidiando desde la infancia, los 7 pecados capitales
Y dentro del libro de Concepción Cabrera de Armida se hablan de 12 familias de vicios. Bueno, estoy viviendo un proceso de pruebas, estoy viviendo un proceso en donde se me está fortaleciendo un defecto desde la infancia. Vengo. Y la ideología ya en una edad adulta, pues me está favoreciendo para que yo en lugar de actuar con virtud, en lugar de actuar desde una visión realmente o una base cristiana sólida, que ni siquiera la conozco porque tal vez ni me he formado en ello. Es así que tengo toda esta estructura en mi contra y se suman las tres influencias. Aquí quiero cerrar este ejemplo. Entonces, está el ataque como influencia externa, está una ideología que me fortalece toda la estructura de la ira, todo, ¿no? Y aparte, tengo un defecto. Tengo el defecto de la ira y en estas tres, pues el mal hace jaque mate, ¿no? Sin que nos demos cuenta, sin que nosotros seamos conscientes. Y a lo mejor por eso ahí dices, es que yo genuinamente, pues no le quiero gritar a mi marido, no le quiero gritar a mi hijo, no quiero pelear, pero siento una fuerza. Muchos en terapia nos dicen eso. Siento una fuerza, bueno, pues esa fuerza es externa y está siendo sembrada desde hace décadas, pero con más fuerza a partir de la década de los 60. Fue progresivo desde la década de los 20, pero cada vez con más fuerza a partir de la década de los 60. Toda esta estructura ha tomado fuerza actualmente, y casi dominan, ¿eh? Entonces hay que estar muy atentos porque nosotros no podemos ya ver las cosas con una visión parcial o simple, no, es una estructura. No, es un ejército incluso que le está trabajando al demonio. Es un ejército y que trabaja 24/7 con precisión. Es diabólico, es malvado, es cruel y no les importa lo que se vayan a llevar. Entonces, por eso es muy necesario que nosotros como iglesia también tengamos esta conciencia de, pues si yo no me puedo unir a un grupo, al menos hacer un grupo en mi casa, los que estén convertidos, los que estén convencidos, los que entiendan estos temas, pues que dos, tres, ¿no? No importa la cantidad o el número, pero que ustedes se animen a decir, bueno, si aquí en este taller están entrando de una comunidad 6 personas, pues bueno, vamos a ponernos a interceder, a combatir. Así sean las que sean, ¿no? No, al final no es la fuerza física ni el número, sino la fe, la confianza, la virtud, el buscar la voluntad de Dios lo que nos fortalece. O así sea una familia, me ha tocado familias que papá, mamá, hijos, pues ellos ahí se ponen a combatir entre ellos, a lo mejor al interior, como una familia. A lo mejor me toca que son 3 miembros de mi familia si quieren, pero hay que hacer algo. No es que vamos a permitir que pues, no todos están convertidos y por eso nos vamos a detener, ¿no? Los que tengan conciencia, hay que levantarnos, incluso interceder por los otros. Y verán cambios suceder de manera eficiente. Entonces cierro este ejemplo, siendo que entonces una de las áreas que primero vamos a empezar a abordar después de explicar toda esta estructura que pido a Dios, es probable que no vamos a terminar, pero no importa, yo confío que tienen ustedes las ganas y la paciencia para que acabemos este tema de la ira, porque va a ser necesario, porque es una de las estrategias más constantes que nos encontramos en terapia. Por eso empecé con la ira. No es casualidad. Yo estoy orientando la enseñanza a las constantes que me encuentro más en terapia. Y si yo ahorita les preguntara, hiciéramos una votación, bueno, ¿cuál defecto está más fuerte dentro de la estructura familiar, dentro de la estructura de la iglesia o laboral? Pues nos vamos a encontrar con la soberbia y con la ira. Pero el ataque directo a la familia está muy orientado a la ira, a sembrar que la mujer diga, ya no quiero vivir con mi esposo, ya no lo quiero, ya no quiero tener relaciones con él, ya no quiero, o sea, es como de, es una instigación muy fuerte. Sí, yo sé que hay defectos, que hay cosas que me hicieron, que hay heridas que ya traigo, pero es toda una estructura de ataque. Y ojalá a través de esta estructura también yo le pido tanto a Dios, nos miremos con más compasión, nos miremos con más cuidado. Toda la humanidad está siendo atacada a través de esta estructura. Sí, el Papa, los sacerdotes, los obispos, los que están en el sínodo, todos estamos siendo atacados. Y hay ataques más específicos. Hay ataques en donde para tirar a un sacerdote, como ya hemos hablado en otras ocasiones, se matan bebés abortados y hacen trabajos para verdaderamente destruirles la vida al sacerdocio. Entonces hay que mirarnos con mayor compasión, hermanos.
que por qué mi marido me está engañando, que por qué trae amante, que por qué anda con otra. La instigación es muy fuerte. Estoy hablando apenas solo de un pecado capital. Recibimos la instigación de todos y cada quien en su defecto pues va teniendo una cierta manifestación cada vez más fuerte. Es decir, quien trae el defecto de la lujuria cada vez es más fuerte, lo llamo a la conciencia. Cada vez el ataque es más severo, hay más recursos. La tecnología también abrió esta facilidad de poder pecar con mayor prontitud, o de alguna manera es más accesible el acceso a poder caer en conductas de pecado. Es así que necesitamos mirarnos con compasión, más que juzgarnos, que corrernos, que me traicionaste, que buscar como a lo mejor culpables, o si ese es un monstruo porque abusó de un niño. No, en verdad, hermanos, yo me encuentro personas instigadas, sometidas. Nadie está haciendo el mal por gusto. Se los digo en serio. Y me ha tocado analizar asesinos seriales, delincuentes, gente que está metida en la delincuencia organizada y no están pecando por gusto. No están haciendo el mal por gusto. La mayoría está instigado espiritualmente. No van a encontrar un solo asesino serial que no hable de una instigación demoníaca, que hayan caído en prácticas como el satanismo. ¿Me explico? No es que no nacemos tendiente al mal. Por eso la importancia de tener clara nuestra naturaleza. Fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Nuestra naturaleza viene de Dios y somos buenos por naturaleza. Estamos invadidos, contaminados, alterados, manipulados, condicionados, pero no somos malos por naturaleza. No es el lobo del hombre, no es verdad. No son infieles por naturaleza, ni todo lo que nos han querido hacer creer que el mal es natural, no es natural, incluso es antinatural. Y como tal es una contaminación, una invasión. No es algo que nosotros, ay, es nuestra otra piel, no. Aunque se sienta así, pero no lo es. Sería contradictorio a la doctrina. Y lamentablemente con la doctrina también ya está muy atacada, alterada, y bueno, han hecho de la teología todo un poco. Por eso es que la mayoría no lo entiende y entonces te lo crees, dices, y cuando te lo crees, fortaleces la influencia ideológica, ¿no? Entonces, yo soy malo por naturaleza, entonces yo soy infiel y pues no tengo otro camino. Es mi naturaleza y me entrego a mi naturaleza. No, no es tu naturaleza. E incluso estás lidiando con un defecto o pecado capital y te estás entregando un defecto, no a tu naturaleza. Te estás entregando un demonio de ira, de lujuria, de pereza, de soberbia y demás. O a espíritus inferiores, pero que también atacan con mucha fuerza, como el miedo, la tristeza, la división, la contienda, ¿no? De tal forma, solo por mencionar algunos, que entonces necesitamos revertir esta estructura. Y hay medios, hay formas, ahorita nos vamos a orientar al aire. Quiero repasar entonces que si yo tengo una enfermedad, una prueba, una situación, una tentación, Dios está o permite todo esto para que seamos purificados de ese defecto que abrieron nuestros primeros padres, que es la soberbia, y que está como centro en la conducta de toda la humanidad. Esa purificación es para que nosotros crezcamos, para que tengamos virtudes, para que podamos avanzar. Pero la mayoría, como no lo entiende, está tocando las otras áreas, que es, yo actúo con pecado capital. Aquí vuelvo un ejemplo. Voy a retomar el tema del matrimonio. Entonces, estás recibiendo una instigación, una influencia externa a través de la siembra de espíritus de división, de contienda, de ira. Entonces yo me enojo, ¿no? Y me enojo de todo, que porque dejó, que porque quitó, que porque puso, que porque no me habló, que porque sí me habló, que porque me dijo. Cuando un matrimonio debe estar muy atento, cuando se está peleando por tonterías. Cuando dices, ¿por qué si fue una situación sencilla, lo corrí casi de la casa? ¿Por qué si fue una situación sencilla, siento tanta ira? Siento tanto rencor. Y bueno, el mal se encarga de que como matrimonios también nos vayamos hiriendo. Y en esas heridas Él siembra sus demás estrategias. Por eso la importancia de sanar. Porque esa herida siempre va a ser una puerta y una fortaleza para toda esta estructura y para los demonios. No lo olviden, porque entonces hay que comprometerse a la sanación. En ese sentido, yo estoy fortalecida en esta estructura porque aparte tengo el defecto del aire, ¿no? O traigo ira desde, porque el mal
no nos manda estrategias ajenas a nuestros defectos, nos manda las estrategias justo con el defecto que nos rige. La brujería no le anda atinando, les he comentado, no lo olviden. Al brujo le hablan los demonios. Y entonces le dicen, la paloma, ¿no? Tiene ira, mándale una bomba para que se enoje. Y entonces le abres la puerta. Las instigaciones personales o generales, como las que les acabo de mencionar, estas influencias externas que son generales, bueno, pues tienen un sentido. Cuando la brujería es específica, los demonios le dicen al brujo que de qué pie coge a la persona que va a atacar, pues ellos saben, conocen por qué, porque el defecto o pecado capital lo rigen ellos. Es así que van a entrar por esa puerta, hermanos, no lo olviden, la importancia de ir sanando la ira. Ya no nos va a dar tiempo en esta sesión, pero vamos a tener un espacio de oración, de intercesión, de sanación de la ira también. Primeramente, Dios, la próxima clase nos vamos a orientar a eso. Bien, entonces no olviden esto porque la importancia va a consistir en que necesitamos empezarnos a orientar. El problema que yo tengo ahorita, la situación que tengo ahorita, todos estamos viviendo pruebas, ¿eh? Todos, algunas más pequeñitas, otras marca ya, ¿no? Bomba, ya están a todo lo que dan, otras ya me tienen enfermo, otros ya pasaron muchos años y más bien ya hasta me dio cáncer, me explico. Hay diferentes etapas de la prueba, pero al final toda la humanidad estamos lidiando con las pruebas. Es así que yo necesito ya tener una visión distinta. Empiézalo a pedir a Dios, pídale esa fortaleza. Toda dificultad que yo tengo viene a revelar la enfermedad de mi alma. ¿Y qué área tengo que trabajar? Apúntelo. Toda situación que yo estoy viviendo viene a reflejar la enfermedad de mi alma y lo que tengo que trabajar. Entonces, me engañaron. Pues primero necesito ver la enfermedad de mi alma. El mal nos orienta a ver el problema. Y si usted le pone demasiada situación o visión o toda su atención al problema, se puede hasta enfermar. Se deteriora más, se deprime y cada vez más deprimido, más deprimida, más deprimida, porque está orientado al problema. Usted tiene que orientar su visión en este esquema que le estoy proyectando. Tiene que orientarlo a dos realidades. Esto es una prueba. Primero, confirmárselo. Esto es una prueba. Y en esta prueba yo aprendí que lo primero que tengo que ver es mi enfermedad, porque mi enfermedad abrió esta puerta, porque mi enfermedad es la que me está vulnerando para que yo viva esta experiencia. Y entonces me tengo que orientar a la recuperación, a la sanación, a la liberación de esta enfermedad y no al revés. Porque si usted se orienta al problema, a ese marido lo puede correr, lo puede demandar, se puede pelear, lo puede golpear, pueden pasar mil cosas, pero todo en su contra. Y al final, toda persona que no sale de una prueba o de una tentación termina deteriorado y enfermo. No lo olviden. Entonces, si tú no sientes fuerza y dices, es que yo ya hice de todo, no. Cada que me dicen eso, yo les pregunto, ¿y ya actúa usted con virtud? Pues no. Entonces no ha hecho de todo. ¿Usted está buscando en su problema la voluntad de Dios? Pues no, entonces no ha hecho de todo. ¿Usted está buscando en su problema, en su enfermedad, qué área Dios le está revelando que necesita sanar? Ni siquiera me he dado cuenta, ¿no? Entonces, no han hecho de todo. Es incluso soberbia decir eso. Decir, no, yo ya hice todo, ya bajé, ¿no? Hice 20 novenas, ya hice Jericó. No, hermanos. Estas áreas que son centrales, que son principales, no se han hecho. Y entonces yo no me he enfocado a actuar con virtud en una situación de prueba. ¿Cuál es la virtud? No es que dejes que te vean la cara, no, pero sí hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Buscar que la familia salga. Una visión más que le pido que apunte porque es un daño ideológico que está muy sembrado en la sociedad, que está muy sembrado incluso en la iglesia, aún después que decimos que somos católicos, pero que no practicamos un catolicismo desde una postura de pensamiento. Es decir, no tenemos un pensamiento católico basado en la doctrina, basado en las virtudes, basado en la voluntad de Dios. No, tenemos un catolicismo con una ideología del mundo y esa mezcla nos está desbaratando. Entonces, ¿qué necesitamos tener muy claro? Que en la prueba o en la situación problemática que yo estoy pasando,
Un aspecto más que tengo que considerar es la sanación es familiar. La liberación es familiar. Muchos de ustedes han perdido, si lo quieren ver así, como la fuerza, la conciencia de que en este proceso también importan sus hermanos, sus primos, sus tíos, sus tías, sus abuelos, quien esté vivo. Y entonces nada más veo la mía, ¿no? La mía y casi ni hago nada por los demás. Y esto es un error muy grande. Incluso entre más se sane la familia, entre más se ordene la familia, más se avanza. Voy a poner un ejemplo que es muy común. Pensemos que por toda esta ideología y toda esta contaminación, la mayoría de los miembros de estas generaciones ya no se casan. Viven en unión libre y ya pasaron 2 años, ya se divorciaron. Y entonces parece que nosotros, que somos católicos, nada más estamos viendo cómo se está repitiendo el patrón tal vez de la vida que yo tuve, de la vida que tuvo la generación anterior. Estamos viendo cómo hasta parece la misma película. Y un poquito porque traemos o una limitante en el tema de que no sabemos ni evangelizar, ni tenemos una comunicación asertiva, ni tampoco nos preparamos para poder intervenir, como que dejamos que todo pase. Y es tan importante como el hecho de que si ese matrimonio no se concretó o de alguna manera no llegó al sacramento, pues revisen su familia hacia atrás y se van a encontrar otras figuras que fueron cediendo lo mismo, ¿no? Fueron cediendo ese terreno. Entonces la importancia de que yo diga, a ver, no, yo tengo que luchar por mi estructura familiar porque eso también se transmite. El que una familia se sostenga y diga, no, nosotros vamos a seguir, vamos a buscar formas. No es que vivan la vida negra, ¿eh? No, pero hay que crecer. Decir, a ver, ¿sabes qué? El matrimonio no está funcionando. Es un llamado a crecer. No es un llamado a divorciarse. Es un llamado a mejorar. Es un llamado a decir, ¿sabes qué? Algo estamos haciendo mal. Necesitamos someternos al Señor y buscar cuál es el área que Dios me está dejando ver que no está funcionando conmigo para que yo pueda avanzar. ¿Me explico? Y no al revés. No avanza y ya se acabó el amor, yo quiero, no, tú eres libre y búscate a alguien que te haga feliz. Bueno, eso es pura ideología. ¿Qué favorece estas estructuras? ¿Me explico? Entonces no se dejen convencer. Si yo cedo el matrimonio, estoy abriéndole puerta a las demás generaciones para que lo cedan. Si yo, es terrible, si yo vengo a un segundo matrimonio, se repite. Y yo sé que esto que digo, muchos de ustedes ya lo vivieron, ya lo analizaron, ya se dieron cuenta, pero tal vez no habían encontrado el medio de decir, ¿y cómo lo evitamos? Pues hay que combatir. Mínimo, si yo no puedo irle a decir a esa persona que luche por su matrimonio, porque a lo mejor no hay comunicación, porque a lo mejor hay conflictos, porque a lo mejor la familia está tan sometida que no hay ni confianza, pero puedo combatir. Puedo combatir por ese matrimonio. Yo tengo que ayudar y decir, a ver, no, que sobrevivan, que se sostengan, porque si yo tengo hijos, pues van para allá, van para una desestructuración total del núcleo familiar. Y entonces lo mínimo que puedo hacer es ofrecer ayunos, ofrecer rosarios, y lo mínimo, porque en verdad es por conciencia, ofrecer misas, saber que no se caiga ese matrimonio. Y en algún momento pedir a Dios la gracia, si a mí me toca ir a hablar con alguno de ellos y animarlos y motivarlos. Ustedes deben de luchar porque su estructura familiar esté en gracia, porque se bauticen esos niños. Hay que luchar, hermanos. Porque a veces no estamos luchando como por los míos, ¿no? Yo, mis hijos, mi esposo y bueno, como que los que me importan más cercanos. Los demás estoy viendo que se les está desbaratando la vida y ni siquiera un Ave María hago por ellos. Entonces, es terrible. Nosotros necesitamos empezar a estar como en una postura de toda la estructura. Y en el combate espiritual se incluye. En el combate espiritual es necesario que digas, a ver, por poner un ejemplo, este espíritu que está generando el divorcio en mi familia, pues pido a Dios que entre San Miguel a combatirlo. Y vas haciendo un trabajo extra, ¿no? El que ayunes, el que vayas a misa, el que ofrezcas tus Eucaristías, el que se hagan misas por esos matrimonios que se están destruyendo. Hay que sostener, hermanos, pues entonces Dios nos va a pedir cuentas del prójimo. ¿Y cuál es el prójimo? Pues el que está más cerca, ¿no? Mi familia nuclear, mi familia secundaria. No es que yo me desligue y yo me encuentro en terapia a todo mundo desligado, ¿eh?
Ni el 10% tiene conciencia de la importancia de trabajar por la estructura completa. Y no es que ustedes directamente van a ir a hacer evangelización a sus familiares porque nadie es profeta en su tierra, pero sí un combate, sí una ayuda espiritual, mínimo orar por ellos. Un rosario ofrecido porque esta familia no se pierda, pues es importante. Ahora, venimos diciendo desde hace unas clases atrás, ¿qué fortalece el combate? La práctica de la virtud. Entonces es un trabajo completo. Yo voy trabajando mi defecto y la intercesión es más fuerte. La virtud se cumple este esquema que está proyectado. Voy pasando mis pruebas, me voy preparando y entonces se fortalece también el combate, se fortalecen los carismas, se fortalece la misión, se abre puerta de bendición, pero yo siendo toda una soberbia, quiero arreglarle la vida al sobrino y resulta que me mandan por puertas de regreso, ¿no? Entonces, pues es por la soberbia, no es porque usted no pueda, Dios no le dé la gracia o finalmente no se tenga la capacidad, se necesita purificar entonces el defecto y yo debo de pasar mis pruebas. El camino para que los defectos se purifiquen son pasar las pruebas, prepararnos para pasar las pruebas. Bien, voy a hablar de la estructura de cómo identificar estas pruebas de ira. Me voy a orientar ya cada vez más al tema de la ira. Y le pido a Dios, bueno, probablemente, miren, lo voy a dejar para que lo podamos ver la próxima sesión y ya es una estructura para que ustedes se preparen a la prueba. Voy a cerrar esta clase para dar un espacio de preguntas y respuestas, dando las definiciones del espíritu de la ira. Pero no se preocupen, primeramente Dios, la sesión que sigue ya terminamos y vamos a hacer una oración. No hay prisa, yo creo que entre más incorporado y más formados queden es mejor para que se combata con mayor precisión. Yo le pido a Dios que en todo y si algo me faltó, Él lo subsane y le siga enseñando porque la enseñanza no acaba, la enseñanza la da Dios. Y entonces Él les va a ir abriendo esta conciencia, se van a encontrar otro video, se van a encontrar otros servidores que también están haciendo un gran esfuerzo por ir ayudando a los hermanos a despertar. Y bueno, puede llegar un libro, puede llegar una homilía, ¿no? Donde Dios te siga fortaleciendo estos temas. Los temas no dependen de lo que yo dé, los temas dependen de lo que Dios nos vaya dando y hay que estar muy atentos. Bueno, voy a dejar entonces este tema de las pruebas de las pruebas de ira y de cómo prepararnos e identificarlas para la próxima clase. Y voy a cerrar esta sesión hablando de las características del espíritu de ira. Inicio con el libro de Virtudes y Vicios de Concepción Cabrera de Armida, que da una definición que me parece de las más asertivas para poder entender contra qué nos estamos enfrentando. Estas definiciones solamente voy a hablar de dos y la próxima sesión vamos a retomar esta, como la totalidad de esta definición y después nos vamos a meter un poquito a los padres de la iglesia y algunas otras referencias más. Quiero que en esta sesión se vayan con la idea clara. La ira es hija de Satanás. Si algo es hijo del demonio, entonces quiere decir que viene de su propio ser. ¿Qué representa ser hijo? Es que de su ser se emana. Es un espíritu entonces que tiene esta, podríamos decir, esta naturaleza caída, esta maldad, esta crueldad, esta oscuridad en su ser. Y entonces es un ser espiritual. No puede ser un carácter, fíjense, pongan atención. Entonces la ira no es una emoción porque no viene de la nada, ni de lo abstracto, ni de lo incierto, ¿no? Viene de la esencia misma del demonio. Y como esencia misma del demonio, pues Satanás, ¿qué es? Pues es un espíritu, ¿no? Espero que lo tengan claro. Y entonces, ¿qué es la ira? Porque se van a encontrar en muchas áreas de la iglesia que lo creen una emoción, un carácter, e incluso dicen, bueno, hay pasiones buenas, y hay ahí por ahí una confusión muy severa. Yo no voy a tirarle el argumento a nadie, ni aquí busco imponer doctrina, no. La verdad es que yo estoy ya muy lejos de esas ideas vanidosas, no. Pero a mí me parece que lo sano es que ustedes tomen una decisión. O lo conciben con una naturaleza espiritual o lo ven como una emoción y a ver a dónde van a dar, ¿no? Porque como emoción, ¿qué combate le puedo enfrentar? Si yo creo que la ira es una emoción, pues ¿qué puedo hacer? Pues lo que está haciendo la psicología moderna en la actualidad. Casi nada.
¿no? Entonces, ¿cuánto avance puedes tener? Pues el mínimo, ¿no? O a veces casi nada, o el nulo. Es así que si tú lo identificas como lo que es un espíritu, como una entidad espiritual, que lleva en su ser la soberbia más refinada, ahí está un espíritu más. ¿Quién va a fortalecer esta visión? Santil Delgarda, en el libro Los Méritos de la Vida, la ve el espíritu de contienda, le llama a Santil Delgarda, y lo ve como un hombre que constantemente se está cortando, que está en contienda, que está en cólera, que está totalmente en una actitud de ira permanente. Es un espíritu y ella lo ve. Y voy a subir un video de esto que ella ve para que ustedes tengan una referencia más. ¿Por qué necesito entender su naturaleza? Para poderlo combatir en su naturaleza. Porque si yo siento que es una emoción y me voy a un taller de heridas y donde yo creo que la ira es una herida, pues suena como que es algo, traten de hacerlo consciente. Si la herida es una emoción, ¿a qué le suena? ¿De dónde viene la emoción? Así, sin tener mayor conocimiento, yo sé que aquí hay psicólogos, psicólogas, pero sin tener mayor conocimiento, una persona de a pie común, ¿a qué le suena una emoción? A demonio no. Entonces, a espíritu menos. Entonces, si tú lo enfrentas desde esa vía, pues qué avance puedes tener. Por eso la importancia de tener clara la definición. Es entonces una pasión que ciega, que en sus desenfrenadas manifestaciones ofusca la razón y la turba. Ese es un primer efecto que va a generar en la mente, que va a generar en la conducta. Necesitamos entender cómo opera. En el alma iracunda habita Satanás, ¿no? Entonces, cuando yo digo, tengo poquita ira, pues piénselo bien. Pero no olvide, puede tener también la manifestación externa que mencioné al inicio. Entonces, a veces no es de que digas, yo soy, tengo adentro, como dice acá, habita el demonio en mí. No, estoy recibiendo algo externo, por eso es bien importante que ustedes intenten identificar de dónde les viene la ira. A veces es esto interno, ya está instalado, ya está sometida la persona o habitada, como dice aquí. Y hay veces que es externa y que entonces es temporal. No es mi carácter, no está metido en mí, pero me va instigando, yo voy cayendo más por ignorancia y porque no me estoy trabajando los defectos y porque no invierto un tiempo en trabajar el plano espiritual, la perfección cristiana, que entonces soy vulnerable y caigo. Entonces no pierda de vista esta otra característica. Entonces dice, procede directamente del foco de la soberbia. La soberbia es el centro de todos los pecados capitales y del orgullo. En una recuperación de ira, para los que son psicólogos, pues hay que considerar estos dos defectos más. Se tiene que trabajar, después hablaremos del orden. Y ese vicio entraña el dolor vivo y emponzoñado de la venganza. Por eso les llamo al recuerdo. Las personas que han pasado por temas de ira, de desesperación, de divorcio, de separación, de situaciones en donde la ira pues casi les tiró todo, la relación, el matrimonio, bueno, les llamo a la conciencia. Siempre hay ideas, siempre hay instigaciones o pensamientos que me llevan a la venganza. Así sea mínima, así sea oculta, así sea una situación como muy, que pareciera como hasta breve o limitada, tiene en su centro esta ponzoña de la venganza. Por eso cuando hemos trabajado con matrimonios, dicen algunos, es que yo oigo que me dice, córrelo, te va sembrando, ¿no? La herida, bueno, la venganza. Otra es estás mejor solo, estás mejor sola, ¿no? Déjalo, déjala, es terrible. Las instigaciones y bueno, ofuscado, ¿no? Ese es su área, esa es su especialidad, ofuscarte. Por eso tenemos que estar muy atentos. Hay que identificar cómo me está ofuscando, cómo me está convenciendo, cómo me va sembrando. Muchas de las personas que han pasado por tema de divorcio los llamo a la conciencia. En algún punto los instigó algo. Ese algo fue la ira o fue algo externo. Los instigó de que en lugar de buscar ayuda, una terapia, era de déjalo, sal de ahí. Es muy fuerte. Yo les podría dar una lista de lo que oyen los pacientes y dices, casi es lo mismo. Entonces es espiritual y tiene su fortaleza en lo biológico. Continúo. Es la ira fruto de la sensualidad y del deleite.
y toda alma que vive a sus anchas la lleva consigo. Porque aquí pasa un efecto que la mayoría no se da cuenta y con esto cierro. Cuando yo me enojo, quiero que traten de recordar cuando tengo ira o cuando me estoy en ese proceso que me voy molestando. Quiero que traten de recordar que en algún punto la molestia central es porque yo pierdo privilegios en algo. Pongo dos ejemplos concretos. Pensemos que yo llego a trabajar, estoy muy cansada, ya quiero dormir y mi hijo me pide de comer. Y digo, no, ¿cómo? Ya es bien tarde, sírvete un cereal. Es decir, me enoja, ¿qué es lo que me enoja? Perder mi privilegio de descansar. Pónganle atención a esto. Necesitan tener muy claros cuáles son esos privilegios que les demanda como cumplirlos, porque en esa demanda está sembrada la ira. Que yo necesito hacer un trámite y resulta que voy a una institución de gobierno, de esas que son tan eficientes, y me lo complica. Entonces, como tengo prisa, como tengo necesidades, como estoy siendo afectado en algún privilegio, ¿no? En alguna situación que yo no está resultando, entra la ira. A eso se refiere con la sensualidad y el deleite. No se refiere solo a cuestiones de impureza. Hay un beneficio, vamos a tomarlo así. Hay un beneficio que yo está siendo privado o estoy siendo afectado y por eso es que me enojo, porque lo estoy perdiendo. Y hay gente que a esa pérdida de beneficios puede ser desde que tuve un choque y no voy a llegar temprano a un lugar o voy al trabajo y voy a llegar tarde, y en esa pérdida del beneficio se siembra la ira. Aquí es bien importante, se los dejo de tarea, saben que es una tarea para ustedes, para ayudarse. Traten de ver cuáles son sus privilegios, sus beneficios, que al ser trastocados viene la ira, se mete. La mayoría no trabaja esto, la mayoría de los psicólogos no entienden esto y entonces es un área que casi no se trabaja, pero yo les dejo muy claro, si ustedes la identifican, el avance es muy grande, porque entonces tú te vas a preparar y vas a decir, a ver, yo en este momento no puedo dormir porque finalmente todavía hay cosas que hacer. Y esto me purifica el defecto. Esta es la prueba que me va a purificar el defecto, hermanos. Pónganle mucha atención. Voy a regresar a estos ejemplos de la mamá. Entonces, Vi llega muy cansada y le piden de comer. Y ella pues tiene que hacer de comer, todavía tendría que hacer más cosas y ella entiende que ya quiere descansar y que se va a ver afectada en su privilegio de descansar. Pero en el momento en que acepta, si trae el defecto exacerbado, pudiera gritar, pelear, enojarse, hacer sentir muy mal al niño. Pero si entendiendo estas estructuras, empezando a trabajar sus defectos, se da cuenta que es una oportunidad para purificar el defecto. Apúntelo. La prueba de que le pega a mi privilegio, la prueba que le pega a mi necesidad, es para purificar el defecto, hermanos. Y nosotros no lo vemos y por consiguiente no lo aprovechamos y por consiguiente no lo pasamos. Y en esta regla que he estado insistiendo en ella y que le pido mucho a Dios que se vayan con ella, y en esta regla, si yo no lo paso, el pecado capital se fortalece. Entonces cada vez tengo más ira, más ira, más ira. Y ahora ya no le pego, ya no le grito al niño, ya le pego. Y ahora ya corrí a mi marido. Y ahora ya destruí la estructura. Necesitamos entenderlo porque puede llegar a niveles terribles. Y termino pateando al niño porque estoy desesperada, porque quiero descansar. La demanda es espiritual, el defecto me demanda. En realidad yo puedo genuinamente calmarme y darle de comer a ese niño, es un ejemplo general. Yo puedo hacerlo, pero no tengo la fortaleza, no la he educado. Entonces, este es un espacio para educar la fortaleza, para generar, practicar la virtud, para contrarrestar el defecto y principalmente para que se purifique. Es así que si esa mamá, esa persona accede a poder llevar a cabo algo que debiera ser su responsabilidad, también podría decirle al niño, pues tú hazte. Bueno, sí, pero tal vez el niño necesita la atención, tal vez el niño necesita el cariño, tal vez no te ha visto, ¿no? Y entonces quiere convivir contigo. Es una manera de decirte, quiero estar contigo. Tal vez ni tiene hambre, solo quiere estar contigo. Y tú no te estás dando cuenta. Y en lugar de ayudarlo, lo violentas. Y ahí se siembra una herida.
Y vean cómo si yo no paso la prueba, también yo soy medio para la siembra de heridas. Y entonces termino fastidiando al niño. Y de querer estar conmigo, lo termino haciendo sentir miserable, que no vale nada, que no me importa, que es más importante mi descanso. Caemos en estructuras brutales, hermanos. Entonces, bueno, confío que con este ejemplo ustedes se vayan dando cuenta. Entonces dices ahí, en el nombre de Jesús, pido que lo que me instiga la ira sea sometido. Aquí pueden pedirles paz a San Miguel. Si pido a la Santísima Trinidad que San Miguel Arcángel entre a someter. Para esto se tienen que preparar, ¿no? Ustedes primero, en este orden, necesitan conocer su vulnerabilidad, necesitan conocer sus privilegios, necesitan conocer en qué punto la ira los está tirando. Necesitan entender, y este es un ejemplo de los más eficientes, qué me vulnera, qué privilegio me está cortando, y ceder ese privilegio. Doy testimonio que en mi caso, yo dije, renuncio a descansar, voy a descansar lo que Dios quiera que yo descanse. Y sé que el Señor en su inmensa bondad me va a sostener. A mí me pegaba mucho esta prueba, la confieso para bien y de edificación de unos con otros. A mí me pegaba mucho esta prueba y dije, renuncio a descansar, porque en aras de descansar me peleo, en aras de descansar y hiero a otros, en aras de descansar estoy descomponiendo hasta el ambiente de mi familia. ¿Y qué sentido tiene? Si al final, ¿para qué traje hijos al mundo? ¿Para qué para qué me casé? Si no voy a crecer. Ya estoy ahí, me toca hacer un mayor esfuerzo para que se mejore la estructura. Entonces renuncié, hermanos, y les doy testimonio que se me empezó a bajar la instigación. Y dos, empecé a combatir. Pero en ese proceso. Lo voy a enlistar y con esto cierro. Primero hay que identificar mis vulnerabilidades, mis privilegios, mis necesidades. Segundo, hay que visualizar y prepararme para la prueba. La prueba casi es la misma, cambian las circunstancias, pero casi es la misma. Tercero, necesito combatir. Voy a combatir pidiendo en el nombre de Jesús, conforme a su santa y divina voluntad, pido a la Santísima Trinidad que San Miguel Arcángel entre a someter este espíritu de ira, esto que me instiga, si usted no lo identifica. Y después, la manera de ser purificado, que sería el cuarto, aceptar la purificación del defecto, accediendo a actuar con virtud, cediendo ese privilegio. La ira se va sanando con mucha fuerza si usted cede ese privilegio. Se lo puedo ofrecer a Dios, decir, Señor, yo renuncio a este privilegio de descansar y te lo ofrezco en reparación. Y te pido sea purificado el ego. La primera vez que usted haga esto, va a sentir que a la altura del pecho se le clava un puñal como si lo estuviera casi desangrando ahí. Se siente un dolor porque con estas pruebas se quiebra el ego y se quiebra el defecto de la ira, por poner esta referencia. Lo mismo pasa con la lujuria, con la pereza, con los demás. Pero hablando en específico de estos defectos, se va a quebrar. La primera vez duele, horrible, y no se tiene mucha fuerza. Pero como todo en la vida, si usted insiste, se va a volver experto y va a tener esta oportunidad de que ya la segunda duele menos, ya la tercera duele menos. Y habrá otras características más que vamos a tener que considerar, pero le pido a Dios que por esta sesión nos ayude a poder incorporar este conocimiento y poco a poco vayamos avanzando en este camino de perfección cristiana y que el Señor nos conceda a todos la santidad. Concluyo esta formación haciendo juntos, esta oración a nuestra Santísima Madre, a la cual le pedimos su guía, su apoyo, su fuerza, también sus virtudes, y que nos siga sosteniendo en este camino. Decimos juntos, contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada. Pues yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga y les dé la fuerza para seguir en este camino de crecimiento y de combate espiritual. Y le pedimos a Dios por todas las familias.